Una de las preguntas que con frecuencia las personas nos hacen a nosotros los pastores tiene que ver con el matrimonio. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué un matrimonio cristiano se divorcia? La gente se cuestiona si el poder de Dios realmente transforma a las personas. ¿Por qué algunos matrimonios cristianos lucen igual o en ocasiones hasta peor que los matrimonios del mundo? Son preguntas muy válidas y la respuesta es muy compleja porque involucra muchos factores, pero creo que el factor más importante es que hemos perdido de vista, hablo de los creyentes, que el matrimonio tiene el propósito de glorificar a Dios, de mostrar a Dios a las demás personas. La sociedad grita, tiene un megáfono diciéndonos que tenemos una libertad y que debemos usar esa libertad que nos permite hacer lo que nosotros queramos. Y no importa si con esa libertad nosotros podamos convertir nuestro matrimonio en algo muy frágil, algo que se puede destruir con mucha facilidad. Hacemos uso de esa libertad y no nos preocupa el resto. Pero es posible tener un matrimonio donde el esposo y la esposa reflejan el amor de Cristo a través de su conducta diaria. Es una pregunta retórica, no espero que me la contesten, pero Pedro lo va a hacer. En primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7, el apóstol nos va a mostrar que sí es posible tener un matrimonio según el diseño de Dios. Un matrimonio que impacta al mundo y logra que las personas que están a nuestro alrededor se detengan para observar cómo nuestro matrimonio funciona. Y no solo que funciona, sino que es un matrimonio que dura para toda la vida. Lo primero que vamos a hacer es ver lo que es la hermosura del diseño de Dios. Porque el mundo necesita percibir que hay un contraste entre un matrimonio cristiano y un matrimonio que no lo es. Y permítame ilustrarlo con dos cuadros. En el primer cuadro es lo que vemos actualmente, lo que es la sociedad hoy en día. ¿Y qué vemos? Matrimonios donde los cónyuges están compitiendo constantemente en lugar de complementarse. Relaciones frágiles que se rompen a la primera crisis. Cuando viene el primer problema, la solución es el divorcio. Hogares llenos de tensión porque nadie sabe quién lidera o el que lidera no ha asumido la responsabilidad. Hombres que viven en dos extremos, o el machismo o la pasividad. Niños creciendo sin modelos claros de masculinidad y feminidad que son sanos. Ese es el primer cuadro. Ahora veamos el segundo cuadro, que es el que Dios diseñó. Matrimonio donde las mujeres son juzgadas por la calidad de su carácter y no por la apariencia física. Relaciones donde las niñas crecen enfocadas en su belleza interior. Su objetivo es cultivar la virtud interior, en lugar de vivir inseguras sobre si la ropa, las joyas o el peinado coincide o están acorde con la moda. Hogares donde los hombres tratan a sus mujeres con respeto, les dan honor en lugar de tratarlas como objetos. Matrimonio donde un esposo y una esposa se complementan mutuamente, ordenando su vida para caminar juntos para alcanzar un bien común. Objetivamente, ¿cuál de estos dos cuadros consideran ustedes que debería producir mayor felicidad o mayor estabilidad en el matrimonio? El segundo. Exactamente. Es el segundo, porque el matrimonio no es un diseño humano, no fue algo que se inventaron en la cultura del primer siglo. El matrimonio tiene unas raíces teológicas más profundas. Cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros vemos que en Génesis 1, Dios creó la humanidad. A su imagen, varón y hembra los creó. Y esto nos muestra una unidad en la diversidad, igualdad en dignidad, pero diferencia en funciones. Cuando vamos a Génesis 2, vemos que ya los roles complementarios existían. Esto no es consecuencia del pecado, no es consecuencia de la caída. Ya Dios le había dado unas responsabilidades a Adán y le había dado unas responsabilidades a Eva. Y cuando llegamos a Génesis 3, nos damos cuenta que el pecado entra, corrompe la armonía original del matrimonio, creando competencia
y dominación. Empiezan a echarse la culpa uno al otro. Y esto significa que cuando nosotros vivimos el matrimonio según el diseño que Dios creó, no estamos retrocediendo. Hay personas que dicen que lo que es antiguo es retrógrado, pero no estamos retrocediendo. Por el contrario, creo que estamos avanzando hacia el futuro. Y para lograr y alcanzar un matrimonio en la medida y en la forma en la que Dios siempre lo pensó. Primera de Pedro, capítulo 3, nos va a invitar hoy a restaurar la belleza original del matrimonio. Pero para lograr eso, lo vamos a tener que hacer con el fundamento de Cristo. No lo podemos hacer de otra forma. Vamos a ver ahora el segundo punto y me voy a dirigir en nombre de Pedro. O sea, no soy yo el que está hablando, sino es Pedro, para que luego no vayamos a tener inconvenientes. Pero antes de entrar a lo que Pedro está diciendo, yo considero oportuno realizar una anotación, porque es necesario aclarar lo que estos versículos no están diciendo, porque durante muchos años han sido tergiversados y tristemente malinterpretados por muchos pastores y hermanos. Lo primero que no dice el versículo es que las mujeres se deben sujetar a los hombres. No dice eso. Dice que las esposas se sujeten a sus propios maridos. No a todos los hombres ni a todos los maridos, es a su marido. Porque es la dinámica del matrimonio y no la dinámica de los géneros. O sea, las mujeres no se tienen que someter a los hombres. Esta instrucción es específicamente dada por Pedro, por la Biblia, solamente en la relación matrimonial. Lo segundo es que usted como mujer no tiene que estar de acuerdo en todo lo que su esposo dice. Usted no tiene que hacer todo lo que él quiera. Y esto creo yo que es un alivio para las esposas. Es un alivio porque ninguna persona, sea hombre o mujer, puede permanecer en una situación subyugada. No puede permitir ni el abuso ni la violencia psicológica, física, bajo ningún contexto. Y si ustedes conocen a alguien que está pasando esa situación, por favor, no permitan, ni ustedes mismas, mujeres, no permitan que se use la Biblia para justificar el abuso. No lo permitan porque no es lo que la Biblia dice. Tercero, es que se trata de una actitud del corazón, no de actividades particulares. El pasaje habla de su esposo, su esposa, porque cada hogar va a tener una operativa diferente, dependiendo de las circunstancias de cada pareja. En cada contexto debe existir el amor sacrificial y el respeto, pero se verán de una manera distinta quizás a otro matrimonio. O sea, no hay un marco, no hay una plantilla para poner a todos los matrimonios bajo la misma línea. No se trata de que los varones digan, y en algunos casos hasta las mismas mujeres, que actividades como lavar la loza, planchar, cocinar, es un trabajo de las mujeres. Porque en un hogar donde la mujer trabaja duro, fuera de casa también, porque ya dentro de casa trabajan duro, fuera de casa, o tiene alguna dificultad de salud, debe llevar al hombre, al varón, a entender que debe servir a sus esposas en ciertas actividades. En la mañana dije, debe ayudar, pero luego corregí, porque no es una ayuda, porque uno ayuda a alguien que le toca hacer algo, pero no es una responsabilidad de la esposa hacer todas las actividades de la casa, es una responsabilidad de todos. Y por lo tanto creo que como varones debemos también participar. Y dicho esto, vamos a entrar en el pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y Pedro aquí está resaltando algunos aspectos de las mujeres creyentes. El primero es que el poder de la conducta está por encima de las palabras. Pedro dice que una mujer puede llevar a su esposo, a Cristo, sin pronunciar una sola palabra sobre Dios, sobre Cristo o sobre religión. ¿Cómo puede ser posible esto? Imagínense a un esposo incrédulo que llega a su casa cada día y observa a su esposa. Y él ve que su esposa no compite con él, sino que honra su liderazgo. No lo critica constantemente,
sino que confía en Dios, quien tiene el poder para cambiarlo. Encuentra su seguridad en Cristo y no en ganar las discusiones. Una mujer que responde con gracia, aun cuando su esposo está de mal humor. Porque después, dice Pedro, que después de observar su conducta, este hombre se tiene que preguntar, ¿qué tiene mi esposa que yo no tengo? ¿De dónde saca esa paz y esa confianza y esa tranquilidad? ¿Cómo es capaz de amarme aun cuando yo no lo merezco? Hermanas, la palabra de Dios tiene poder. Creo que todos coincidimos en eso. Y si la palabra de Dios, que tiene el poder para transformar las vidas, no ha podido transformar la vida de su esposo, sus argumentos, sus quejas y sus peleas menos lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces deje de pelear con su esposo, deje de discutir con su esposo, porque usted no lo va a poder cambiar. No lo va a poder cambiar. Sino que cuando uno, en este caso ustedes las mujeres, tienen una conducta reformada por Cristo, entonces esa conducta de ustedes va a hablar más que cualquier sermón que ustedes le puedan predicar. Es una realidad. Lo segundo que dice Pedro es que la belleza interior está en contra de la cultura. ¿Por qué dice esto? Versículos 3 y 4. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y estos versículos deben ser liberadores para las mujeres, especialmente en esta cultura, cuando constantemente a través de la publicidad, las redes sociales, le están diciendo a las mujeres, tu valor depende de tu apariencia física. Necesitas comprar la ropa que está de moda, necesitas poner tu cuerpo a la moda y usar el maquillaje perfecto para estar a la altura de los estándares que la sociedad te presenta. Y esto es peligroso, peligroso. Y Pedro dice, stop, detente mujer, porque existe algo que es mucho más hermoso y más duradero, que se llama la belleza interior. Esa belleza no se deteriora con el tiempo. Es una belleza que no necesitan retocarla cada día. Usted no tiene que ir al espejo para ver esa belleza, si tiene más arrugas o tiene más arrugas, porque no se deteriora. Es algo que tienen ustedes por dentro. Y ¿saben una cosa, hermanas? Cuando ustedes encuentran esa belleza interior que Dios les ha dado, ustedes se liberan de la difícil lucha que tienen por esa belleza externa, una belleza superficial. Y cuando ustedes descubran la belleza que Dios les ha dado, porque todas ustedes son hermosas en Cristo, cuando ustedes descubran esa belleza, entonces también van a descubrir una confianza en ustedes mismas que no se va a poder deteriorar con nada. Nada ni nadie les va a poder robar lo que ustedes piensan de ustedes mismas. Lo tercero que dice Pedro es el ejemplo histórico. Versículos 5 y 6. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y Pedro ahora nos está conectando con algunos ejemplos de mujeres de la Biblia que confiaron en Dios y amaron a sus esposos y le mostraron a la sociedad, a la cultura, que sí se podía avanzar confiando en Dios. Pero la sociedad nos dice que todo lo antiguo es obsoleto, que lo antiguo no sirve para nada, que el mundo se tiene que estar constantemente redireccionando, que hay que reformarnos, que hay que, retroalimentarse, bioingeniería, se han inventado tantas palabras para mostrarnos que tenemos que estar cambiando constantemente, que ya no sabemos ni qué creer. Pero Pedro dice, no, lo antiguo no es obsoleto. Por el contrario, mujeres, hay mucha sabiduría en esas mujeres que están plasmadas en la Biblia. Mujeres que confiaron en Dios. Porque cuando uno lee la Biblia, uno puede ver a Sara y usted lee la historia de Sara y se va a dar cuenta que Sara no era una mujer perfecta. Ni Sara, ni ninguna de las mujeres que habla la Biblia. Pero su esposo Abraham menos era perfecto, como lo es ninguno de los que estamos aquí, ninguno podría clasificar en esa perfección que se requiere. Pero Sara aprendió algo que muchas mujeres modernas han perdido.
y es que deben descansar en Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando la Biblia dice que Dios tiene el control de todo, que Él es soberano, ese control incluye su marido, incluye su esposo. Por lo tanto, usted no puede cambiar a su esposo, pero Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer porque Él es el único que tiene ese poder. Pedro dice, no estéis amedrentadas por ningún temor. Y esta es la clave, porque hay temores que les impiden a las mujeres, a las esposas, confiar en Dios. Les impiden vivir esa obediencia en Él. Por ejemplo, algunas mujeres piensan, sin mi control, las cosas saldrán mal. Y entonces necesitan controlarlo todo. Y viven como helicópteros encima de todo. Lo que hacen los hijos, lo que hace el marido, lo que hace el vecino, porque cualquier cosa se les puede escapar y entonces va a fallar. Si no corrijo constantemente a mi esposo nunca va a mejorar. Seguirá haciendo las mismas tonterías de siempre. Hermanos, usted no tiene que controlar a su esposo, ni corregirlo. Piensan, es que claro, cuando hablan de sujeción, sometimiento, si yo me sujeto como dice la Biblia, a mi esposo, entonces mis derechos van a ser pisoteados. Pero Pedro dice, hermanas, confíen en Dios, porque solamente Él tiene el poder para que esos temores desaparezcan de sus vidas. En ocasiones yo entiendo que, espero ser solo yo, que como esposos a veces actuamos como niños. Y entonces como las esposas tienen ese instinto maternal, entonces como el marido actúa como niño, ella se cree la mamá y entonces lo trata como un niño. Solo le pasa a mi esposa por lo que veo, gloria a Dios. Entonces, no, pero claro, es que si se comporta como niño, yo lo tengo que tratar como un niño. No, hermana, no. Él no es un niño, él es su esposo. Y si él se comporta como un niño, trátalo como esposo. Porque si usted lo trata como niño, entonces él se va a seguir comportando como un niño. Y si usted ya pasó la etapa de crianza y regañar niños, cómprese un perro. Regañe al perro, eduque al perro, corrija al perro, pero a su marido sígalo tratando como lo que es, su marido. Porque entonces cambiamos los roles. Cambiamos los roles. Ahora vamos a dejar, no, Pedro, yo no. Pedro deja en paz a las mujeres, lo cual espero que le ocasione a usted un respiro. Pedro deja en paz a las mujeres y entonces va a hablar ahora a los hombres. Se dirige a los hombres y resalta la conducta que un hombre debe tener para poder dar un buen testimonio. Y solo nos dedica un versículo. De los 7 le dedica 6 a las mujeres y 1 a los hombres. Y no porque seamos mejores, porque en este versículo, hermanos, hay mucha sabiduría también de parte de Dios y también preparen sus espaldas. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y lo primero que necesitamos hacer es redefinir la masculinidad, porque la cultura tiene un problema con esto. Nosotros, cuando vemos la sociedad, vemos 2 extremos. Están por un lado la masculinidad tóxica, ¿sí? Aquellos hombres que usan sus fuerzas para dominar, para subyugar, intimidar y abusar de las mujeres. Pero por el otro lado está la masculinidad pasiva. Esos hombres que nunca asumen su responsabilidad, nunca asumen su rol, y son las mujeres las que tienen que hacer absolutamente todo porque ellos no asumen el liderazgo que Dios les ha dado. Pero Pedro, en este versículo, está hablando de una masculinidad bíblica, que es la que nosotros, como varones creyentes, debemos tener. Y es aquella que dirige su fuerza, esa fuerza que Dios nos ha dado, hacia el honor y la protección de nuestras esposas. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para protegerlas y para darles el honor que ellas merecen. Y es que cuando Pedro dice tratarlas como vaso muy frágil, Pedro no está menospreciando a las mujeres. Pedro no está diciendo que las mujeres son inferiores a los hombres. Pedro está reconociendo una realidad biológica, porque objetivamente, biológicamente,
En la mayoría de los casos, a veces hay casos diferentes, pero en la mayoría de los casos, los hombres somos más fuertes que nuestras esposas, somos más fuertes físicamente. El problema es lo que el hombre haga con esa fuerza. ¿Qué vamos a hacer con esa fuerza? Tenemos dos opciones. O la usamos para explotar la vulnerabilidad y nos convertimos como en esos leones que hieren a la gacela y luego la siguen y la persiguen para terminar con ella. O nos convertimos en esos que se encargan de usar su fuerza para proteger la vulnerabilidad. Y actuamos como aquellos soldados que son capaces de dar su propia vida para proteger a los civiles inocentes. Escoja pues. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente yo espero que como creyentes, ustedes varones puedan entender que tenemos que usar nuestra fuerza, tanto física como emocional y espiritual, para crear un ambiente donde nuestra esposa pueda florecer. Es importante para los varones que las esposas puedan florecer tanto emocionalmente, como profesionalmente, como espiritualmente. Necesitamos que nuestras esposas florezcan. No podemos subyugar a nuestras esposas, no le podemos poner un techo a ellas. Ellas tienen que crecer. No les podemos entregar nuestra responsabilidad. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado para protegerlas y ayudarlas a ellas también a salir adelante. Lo segundo que dice Pedro es que necesitamos tener un liderazgo que honre a la esposa. Y entonces nos invita a convivir de manera comprensiva. Esto significa que el liderazgo masculino no se trata de dictar órdenes. Es comprender a su esposa, conocer sus necesidades y dirigir sus esfuerzos para suplirlas. Y yo sé que esto no es fácil. Yo no sé si las mujeres piensan que es fácil, que las comprendan. O sea, no es fácil comprender a las mujeres, porque las mujeres cuando empiezan el proceso de adolescencia, ¿sí? Que ya viene el periodo, tienen cambios de ánimos, tienen cambios hormonales, físicos y emocionales. Y entonces, claro, usted se casa con una mujer, vamos a poner que se case con 20, ya ella superó la parte de adolescencia, pero claro, ese periodo le va a durar. Y entonces ella sigue con sus cambios hormonales, cambios de estado, sus cambios de... Y llega luego, cuando llega a la edad de adulta, entonces viene la menopausia. Y la menopausia son cambios hormonales y cambios de estado y cambios de ánimo. Y entonces, claro, las mujeres cuando empiezan su periodo, hasta que diría yo casi que se mueren, o sea, están constantemente cambiando de estado de ánimo. Y es algo con lo que tenemos que convivir los varones. El Dios las hizo así y nos pide a nosotros que las comprendamos. Necesitamos comprender a nuestras esposas. Necesitamos comprender que cuando ellas tienen esos cambios de estado, de ánimo, puede salir una mala contestación y no es personal. Pero claro, nosotros nos lo tomamos a personal y entonces ahí ya montamos una tienda de guerra y sacamos el hacha y, hermanos, tenemos que comprender a nuestras mujeres. Pero para poder comprender a nuestras mujeres, es importante que nosotros nos tomemos el tiempo para poderlas comprender. Necesitamos pasar tiempo con nuestras esposas. Necesitamos pasar tiempo con ellas. ¿Y esto qué requiere? Renunciar a muchas cosas. Cuando tu esposa te diga, vamos a tal sitio, uy, pero es que es la final de la Champions League. Prioridades. Un domingo, ay, me gustaría ir a ver a mi mamá. Y tú por dentro dices, visitar la suegra, ay, ay, ay. Hoy domingo, cuando pudiera estar jugando un partido de fútbol o quizás tomando una cerveza con un amigo, cuando pudiese estar haciendo alguna otra cosa. Pero son sus prioridades. Tenemos y necesitamos pasar tiempo con ellas. Necesitamos tener humildad como hombres, porque nosotros no podemos liderar a una persona que tiene también perspectivas diferentes a las nuestras. Necesitamos tener humildad para reconocer que las perspectivas de ellas, que sus necesidades también deben ser cubiertas, no solamente las nuestras. Y eso obviamente se necesita una renuncia de nuestro orgullo. Porque claro, todos queremos, que es lo que el mundo dice, que tenemos que cumplir nuestros sueños, tenemos que alcanzar nuestras metas, sin importar a quiénes nos vamos a llevar por delante. No importa. Y muchas veces con esos pensamientos venimos al matrimonio y no nos importa alcanzar esas metas por encima de nuestras esposas. Pero necesitamos humildad.
Renunciar a nuestro orgullo para entender que ellas también tienen necesidades. Sacrificarnos. Wow, esto es más difícil, porque esto es anteponer nuestras necesidades a las suyas. Nuestras necesidades a las suyas, es renunciar a ellas. Renunciar a nuestras necesidades para complacer a nuestras esposas. Esto no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder entender la manera en la que nosotros debemos tratar a nuestras esposas para que ellas se sientan bendecidas con nuestra vida. Y no por el contrario, que estén deseando que el Señor se acuerde de nosotros y que nos lleve a su presencia rápido, porque no nos soportan. Debemos también reconocer la igualdad en dignidad y la diferencia en los roles. Pedro dice que ellas son coherederas de la gracia de la vida. Está diciendo Pedro que espiritualmente no hay diferencia entre hombres y mujeres. Ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos acceso directo a Dios de la misma manera. De la misma manera, Dios no escucha más a los hombres que a las mujeres. Nos escucha a todos por igual, porque ambos, tanto hombres como mujeres, somos coherederos de todas las promesas que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Todos, absolutamente todos. Y Él no tiene preferidos ni le va a dar más a uno o al otro. Pero el hecho de que seamos iguales en dignidad no significa que seamos iguales en funciones. Mujeres, hombres, cumplan su función. Varones, Dios nos ha llamado a ser la cabeza de casa. Nos ha llamado a liderar nuestra familia para que la familia pueda vivir una vida que glorifique a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. No se la deleguemos a nuestras esposas, porque entonces vamos a estar en desacuerdo con lo que Dios diseñó. Y nosotros necesitamos vivir en función del diseño divino. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene una función. Cuando usted ve un equipo de fútbol, usted no ve un equipo de fútbol con 11 porteros. Sería increíble, ¿no? 11 porteros. O un equipo con 11 delanteros y nadie defendiendo ni nadie en la portería. O sea, sería una locura. Cada uno es importante. 11 jugadores, todos valiosos para un equipo, pero cada uno tiene su rol. Cada uno tiene la función que debe desempeñar. Ninguno juega en la misma posición que otro al mismo tiempo. Por último, dice Pedro que la conducta en nuestro matrimonio afecta nuestra relación con Dios. Pedro dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y esto a nosotros los hombres debería de saltarnos alertas en nuestra cabeza. Deberían de sonar todas las alarmas posibles, porque Pedro lo que está diciendo es que la forma en la que nosotros tratamos a nuestras esposas afecta la forma en la que nosotros nos comunicamos con Dios. Afecta nuestra relación con Dios, porque nuestra disposición hacia nuestras esposas es un reflejo de nuestra disposición hacia Dios. Un hombre que es egoísta, controlador o insensible con su esposa va a manifestar la misma insensibilidad hacia las cosas de Dios. La misma insensibilidad. Puede leer la Biblia, se la puede saber de la pe a la pa, pero si trata mal a su esposa, si no comprende a su esposa, si no ama a su esposa, jamás va a poder acercarse a Dios con esa libertad. Parafraseando el pasaje, diríamos, varón, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves si no amas y honras a tu esposa a quien ves? Esposos, varones, si tienen alguna dificultad para sacar un tiempo de oración, si tienen una dificultad para hablar con Dios, examinen cómo están tratando a sus esposas. Porque si ustedes no las están tratando como un vaso frágil, sus oraciones van a ser estorbadas. Y hasta aquí todo muy bonito, garrote para los hombres, garrote para las mujeres. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Sería la pregunta. Los matrimonios cristianos. Debemos comprender que el matrimonio no es para nuestra felicidad. Y si usted se casó para ser feliz, o lo engañaron o se equivocó usted mismo. Porque no se trata de hacernos felices a nosotros mismos. Se trata de hacer feliz a la persona con la que usted se casó. Pero la felicidad es, como digo yo, es una emoción y las emociones van y vienen. Y la felicidad depende de las circunstancias. Entonces me trajo un
un regalo de Pandora y estoy feliz. Pero si me compró algo de Shane, entonces no. Entonces, o sea, va en función de, o si hoy me trajo flores y mañana no, porque va dependiendo de las situaciones o las circunstancias. Entonces, claro, la felicidad, el objetivo del matrimonio es glorificar a Dios y es un ministerio, es un ministerio. Cada vez que sus vecinos, sus familiares, sus amigos observen la forma en la que usted se relaciona con su cónyuge, ellos deben ver una unidad real en lugar de una competencia. Ellos deben ver que los esposos lideran a su familia con sacrificio en lugar de egoísmo. Que las esposas honran a sus esposos en lugar de menospreciarlos. Jamás hablan mal de sus esposos. Los esposos jamás hablan mal de sus esposas. Y que la familia que usted tiene es una familia que permanece unida a pesar de las crisis y las circunstancias difíciles que se les han presentado. Esas personas que lo conocen a usted, esas personas que ven su matrimonio, deben anhelar tener lo que usted tiene dentro. Y es a Cristo reinando en su corazón. Porque cuando Cristo reina en nuestro corazón, entonces nos permite a nosotros, nos permite que el matrimonio se convierta en un sermón que predicamos cada día. Y tenemos dos opciones. Que nuestro sermón, el que predicamos, predique el Evangelio con nuestro testimonio o que lo contradiga. Y que las personas que nos conozcan digan, wow, si esto es un matrimonio cristiano, yo me quedo con el que tengo como lo tengo. Triste sería. Para los solteros dijeron, oh, nos salvamos. Hoy no hay nada para nosotros. Pero también hay algo para ustedes. Porque ustedes se están preparando. ¿Cuántos solteros hay aquí? Unos pocos, ¿no? Unos cuantos. Ustedes se están preparando para el matrimonio. Yo espero y aspiro que usted un día se case. Ustedes tienen que desarrollar ahora actitudes que les van a ayudar y los van a dirigir al triunfo en el matrimonio. Actitudes hacia la autoridad establecida por Dios. Padres, pastores, jefes, eso lo hablamos hace 2 semanas. Una actitud hacia el servicio. Por eso yo amo a aquellos solteros que sirven al Señor, porque el matrimonio se trata de servicio. El hombre tiene que servir a la mujer y la mujer tiene que servir al hombre. Y si usted no está preparado o preparada para servir, usted no va a poder sobrevivir en el matrimonio. Y usted debe encontrar su identidad en Cristo y no en el matrimonio ni en la otra persona. Porque si usted es capaz de desarrollar todas esas actitudes, entonces usted se está convirtiendo en ese esposo o esposa que cualquier persona podría anhelar. Y para los solteros, un esposo o una esposa así es la que usted debe anhelar. No se conforme con menos. No se conforme con menos. Usted todavía está a tiempo. Los que nos casamos sin el Señor, no podemos decirle a Dios, la mujer que me diste, como dice la Biblia, porque al final la escogimos nosotros. Dios es soberano, Dios lo permitió, pero no estábamos en el Señor. Y gloria a Dios porque podemos decir que hemos permanecido en el tiempo a pesar de no haber estado con el Señor. Y ahora en el Señor, pues bueno, esperamos que nuestro matrimonio sea para toda la vida. Voy a cumplir este año, si Dios me presta la vida y lo permite, 33 años con mi esposa. Y espero que a usted también Dios le permita seguir hasta que la muerte lo separe. Pero ese matrimonio del que está hablando Pedro es el que merece la pena. Ustedes solteros, solteras, están todavía a tiempo. Están a tiempo, apunten bien. Apunten bien. Hay una realidad y es que no todos los hombres, no todas las mujeres solteras que vienen a la iglesia han nacido de nuevo. Es una realidad y usted debe apuntar. No se fije en lo externo, porque lo externo va a desaparecer. Preocúpese por una persona que esté cultivando a Dios. Yo le digo a mi hija, busca un hombre que ame a Dios, un hombre que ame a su mamá, que la honre, porque si no es capaz de amar y honrar a su mamá, a ti menos. Una persona que esté en la línea de lo que ella quiera hacer en el Señor, porque es muy difícil, y bueno, no sé si aquí hay parejas donde el esposo no es creyente o la esposa no es creyente y la persona sí lo es. Es difícil caminar con una persona que no va en la misma línea que vas tú.
Es muy difícil, se hace una carga muy, muy pesada. Muy pesada. Ustedes solteros están a tiempo. Apunten bien, apunten bien. Y para los escépticos también hay. Los que no creen también dijeron, nos libramos, aquí es para... También para los que no creen. Y yo en esta tarde les pido, la invitación es a que observen. Observen los frutos. Yo no les pido que crean. Que digan, no, sí, claro, como el pastor dijo, entonces nosotros tenemos que creer. No. No, yo no les pido eso. Les pido que miren los frutos. Miren los frutos. Porque si se analiza objetivamente, los principios que estamos explicando hoy producen matrimonios más sanos o menos sanos. Matrimonios estables o menos estables. O sea, yo creo que si un hombre o una mujer se comporta de esta manera, va a ser un matrimonio más sano y más estable, objetivamente. Sacando un poco a Dios de la ecuación, si lo miras objetivamente, o sea, es mejor seguir estos parámetros que vivir una vida en egoísmo. Y la belleza de todo esto radica en que no se trata de nosotros. En nuestras propias fuerzas es imposible. Quizás usted tomó nota de todos los pasos que hay que seguir. Pero es que no se trata de seguir pasos, no se trata de seguir reglas. Esto se trata de conducta. Y la conducta solamente se logra en nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros reconocemos la necesidad de Cristo, entonces Cristo cambia nuestra manera de pensar. Y cuando nosotros leemos estas instrucciones, entonces, si somos honestos, creo que hemos fallado en alguna o en todas, tanto hombres como mujeres. Quizás como hombres hemos sido egoístas y hemos querido hacer nuestras cosas antes que las de las mujeres. Hemos sido insensibles ante una necesidad o ante una emoción, un sentimiento de nuestras esposas. Algunas esposas quizás pueden reconocer que han sido controladoras con sus maridos o que alguna vez les han faltado al respeto. Pero eso es exactamente lo que Pedro está buscando con este pasaje. Que nosotros seamos confrontados con la palabra y que nosotros podamos entender que necesitamos a Cristo. Porque Cristo es el modelo, la relación de Cristo con la iglesia es el modelo que la Biblia usa de la relación con del esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Varón, ¿amas tú a tu esposa de tal manera que eres capaz de dar tu vida por ella? Cristo tiene el poder para transformar nuestras vidas. Nos transforma desde dentro hacia afuera. Y cuando uno dice de dentro hacia afuera, es como cuando usted pone agua sobre un vaso y deja que se rebose. El agua que entra empieza a sacar todo lo que hay dentro. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un momento que solo lo que hay dentro del vaso es agua. El Cristo nos da un Espíritu Santo, nos da el Espíritu Santo que nos capacita para que nosotros podamos amar de una manera sobrenatural. Naturalmente es imposible que nosotros nos amemos de la manera que nos tenemos que amar, porque nuestro amor es egoísta. Nuestro amor busca lo propio. Nuestro amor busca nuestra propia satisfacción. Pero cuando nosotros entendemos el amor de Cristo, entonces nosotros vamos a amar a las demás personas buscando la satisfacción y la felicidad de la otra persona. No se trata de seguir normas. Se trata de que el Evangelio nos transforme, que el Evangelio cambie nuestros comportamientos, cambie nuestra conducta. Y entonces esas actitudes que nosotros debemos tener fluyan naturalmente. Que nosotros, cuando nuestras esposas nos digan algo, nosotros inmediatamente fluya amor, honor y respeto. Y cuando el esposo le diga algo a la esposa, fluya inmediatamente amor, honor y respeto. Cuando Cristo transforma nuestros corazones, entonces vamos a lograr esposas que encuentran gozo en honrar a sus esposos porque entienden que la honra propia viene de Cristo. Esposos que encuentran propósitos en servir a Cristo porque entienden que Cristo ya nos sirvió a nosotros en la cruz. Y tanto el esposo como la esposa encuentran seguridad en sus roles porque su identidad está en Cristo y no en el matrimonio ni en la función que deben desempeñar. Para terminar, el mundo, la sociedad en la que vivimos, está desesperada por ver matrimonios que funcionan. O sea, la gente con la que yo hablo, que no es creyente, o sea, anhelan
ver que los matrimonios funcionen, lo cual es paradójico y contradictorio en esa libertad que el mundo vive, de que sal con una, sal con otra, pero hay personas que, y lo experimentaba yo el otro día que hablaba creo que les conté, fui a un matrimonio no, un cumpleaños, donde la mayoría de las personas eran inconversos, y la conversación iba en torno al matrimonio, y entonces era como yo ya he experimentado tanto, ahora estoy buscando a una persona, a una mujer o a un hombre que me dé estabilidad emocional y con la cual yo pueda compartir el resto de mi vida, lo cual a mí me sorprendía viniendo de personas mundanas, personas que no son creyentes. Digo, wow, o sea, los creyentes están buscando matrimonios que duren para toda la vida y los cristianos nos estamos divorciando. Son las paradojas de la vida. Es increíble, pero necesitamos, en medio de todo este caos relacional que nos rodea, necesitamos vivir los principios que Primera de Pedro, capítulo 3, nos ha enseñado. Necesitamos lograr que nuestro hogar se convierta en el anticipo de esa felicidad, de ese gozo que nos espera en la eternidad. Porque no podemos vivir en la tierra, en el infierno matrimonial, anhelando estar en la gloria de Dios por la eternidad. Eso es imposible. Es imposible. Imaginen un mundo lleno, el mundo ideal, de matrimonios donde las mujeres son verdaderamente honradas y protegidas por sus esposos. Los hombres usan su fuerza solamente para bendecir a sus esposas y no para dominarlas ni imponerles nada. Donde los niños están creciendo seguros porque ven a sus padres amarse sacrificialmente. Donde no hay competencia. Donde los hogares se convierten en un refugio de paz en este mundo caótico. La clave está en entender que el objetivo, la función del matrimonio es glorificar a Dios. Pero hay esperanza, hermanos, porque Cristo no nos condena, Cristo nos transforma. Su gracia no solo nos perdona, sino que nos capacita. Y nos capacita para que a través del Espíritu Santo nuestro matrimonio se convierta en el sermón más poderoso que nosotros podemos predicarle a nuestros vecinos y a nuestra familia. Pero necesitamos de la ayuda de Dios. Y yo oro por cada uno de ustedes, los que están casados y los que están solteros. Los que están casados, para que podamos predicar este sermón del matrimonio de la mejor manera posible. Y para los que están solteros, que apunten bien para que el día de mañana no tengan que pasar por el duro golpe de un divorcio en un matrimonio cristiano. Este es el mensaje de Dios para nosotros en este día. Yo espero que a lo largo de la semana nosotros podamos meditar, recapacitar y que podamos vivir este mensaje. Vamos a orar.